La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Epístola de Ezequiel, capítulo 37, versículos 21 al 28. Así dice el Señor: yo voy a recoger a los israelitas por las naciones a donde marcharon. Voy a congregarlos de todas partes y los voy a repatriar. Los haré un solo pueblo en su país, en los montes de Israel. Y un solo rey reinará sobre todos ellos. No volverán a ser dos naciones ni a desmembrarse en dos monarquías. No volverán a contaminarse con sus ídolos y fetiches y con todos sus crímenes. Los libraré de sus pecados y prevaricaciones y los purificaré. Ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis mandatos y cumplirán mis preceptos poniéndolos por obra. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, en la que habitaron vuestros padres. Allí vivirán para siempre ellos y sus hijos y sus nietos, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, alianza eterna pactaré con ellos. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel, cuando esté entre ellos mi santuario para siempre. Jeremías capítulo 31, versículos 10.11 al 12, AB.13. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como pastor a su rebaño, porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. Continuación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 45 al 57. En aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos, si lo dejamos seguir todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis mi palabra. ¿No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte, por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Bien, queridos hermanos y hermanas, aquí está la gran esperanza en medio de esta pasión de nuestro Señor, porque ya nuestro Señor empieza a sentir la tensión, la malicia de los doctores de la ley, de los sumos sacerdotes. Se encuentra esta lectura, tanto la primera lectura como la lectura sálmica de Jeremías, con una esperanza. ¿Sí? Él nos va a congregar, Él nos va a volver a la fe auténtica, ¿no? Es decir, no volveremos a contaminarnos, nos va a purificar. Es decir, es una lectura que nos da como un poquito de esperanza, porque es que en la pasión de nuestro Señor no se entiende sin esperanza de la gloria celestial. Y hay que entender que nuestro Señor está haciendo todo eso para darnos vida eterna, ¿cierto? Entonces, pues no podemos perder el punto de vista, porque si te centras en el dolor, te desmotivas mucho. Sí, hay que pasar por necesidades, hay que pasar dolor y sufrimiento,
Pero si vislumbras la esperanza de la resurrección, esto será llevadero. Por eso el Señor dice que mi carga es ligera y mi yugo es llevadero, porque tenemos la esperanza firme de que a pesar de que nos toque muy duro en esta existencia, tendremos la recompensa del cielo y anticipos aquí de ver convertido a muchas personas que nos rodean, ¿cierto? Porque nuestra esencia es salvar las almas y Jesús está preocupado inclusive por salvar el alma de aquellos detractores que lo quieren hacer daño. Tanto así que hace el milagro de la resurrección de Lázaro para ver si así los judíos que lo quieren matar pues se retracten, pero ya vemos que no es así. Inclusive los judíos dicen aquí que hace muchos milagros, muchos signos, y pues la excusa que dicen es que por culpa de esos signos, de esos milagros, el pueblo se va a amontonar en torno a Jesús para armarse contra los romanos y los romanos van a destruir el país. Una cosa absurda porque sabemos que Jesús vivía retirado en el desierto en estos momentos. Él pasaba con sus discípulos en oración, preparándose para tener la fortaleza y aguantar tanto ultraje y tanto sufrimiento. Pero cualquier excusa o cualquier mentira o calumnia para el pecador es una oportunidad para matar al hermano. Aquí se está mostrando el verdadero rostro del pecado mortal. Por supuesto que va a terminar ese verdadero rostro del pecado en la cruz. La cruz va a mostrar en plenitud qué es el pecado en realidad, y eso es lo que hace el pecado. Mata a Dios. Eso es lo que hace el pecado mortal. Crucifica al Señor. Y de eso nos tenemos que convencer todos, que el pecado mortal mata a Dios, lo crucifica. Eso no es un mito, esto no es algo inventado por una meditación simplemente, ¿no? En realidad la cruz te está mostrando, aquí estoy yo. ¿Y quién es la causa de este dolor? ¿Y quién es la causa de este sufrimiento? Nosotros los pecadores le causamos cada vez que caemos en pecado mortal. Cada vez que tú dices, voy a pecar y después me confieso, estás crucificando al Señor. Cada vez que tú recibes al Señor sacrílegamente, en pecado, sin preparación, estás crucificando al buen Dios. Estás dándole el beso de Judas a nuestro buen Dios. Entonces, este sacerdote Caifás, que le tocaba el turno de sumo pontífice en ese año, porque se turnaban los sumos pontífices. Imagínate un papa turnándose con otros papas, ¿cierto? Ponle tú que cada año cambiemos de papa y cambiemos de papa y cambiemos de papa, y qué locura, ¿no? Los sumos pontífices, cuando son nombrados, son eternos, no pueden dejar de ser, como por ejemplo como estamos hablando de un sacerdote. El sacerdote es para siempre, para toda la eternidad. Pero imagínate una situación donde este año sea sacerdote pero ya el otro no, que me reemplace otro sacerdote, y después el año más arriba vuelvo a ser sacerdote. No es posible. Uno es sacerdote las 24 horas al día. Imagínate tú como católico diciendo, bueno, este año voy a ser católico, pero el otro más arriba voy a ser musulmán y después vuelvo a ser católico. Eso es una burla a Dios. Eso es una burla a Dios. Sin embargo, lo que nos muestra el texto es que Caifás menciona una profecía. Conviene que un hombre muera y no toda la nación. Lo dijo maliciosamente, pero en realidad estaba profetizando. O sea, que a pesar de que había esa anomalía pontificia, a pesar de que ellos estaban en corrupción y en pecado, mira cómo Dios utiliza la misma perversidad y la malicia de un hombre para hablar de una profecía. Eso quiere decir que Dios se vale inclusive del mismo demonio para fortalecernos. No porque necesite el demonio. No, ¿quién llama al demonio? ¿Quién llama al pecado? ¿Quién llama a los perversos? Los perversos, nuestros pecados. Pero Dios aprovecha eso para hablarnos. Dios nos habla a través de todo, porque nos ama mucho. Es el deseo de Dios de salvarnos. Miremos, por ejemplo, que cuando Dios le impone la penitencia a Adán y Eva al salir del paraíso, en el caso del hombre trabajará con el sudor, el pan de cada día. No lo hace para desquitarse del hombre y de Eva, no lo hace porque tiene rabia, no, porque ese es un bien para nosotros. Dios no actúa con rabia porque Dios es Dios, no es como nosotros que actuamos por el apasionamiento, no.
¿Y Jesús qué viene a hacer con esta actitud de querer continuar con este camino al Calvario? Bueno, esto es lo que tenían que hacer ustedes después de que salieron del paraíso. Tomar la cruz, aceptar la penitencia de vuestro Padre Celestial para contrarrestar el efecto del pecado mortal, el pecado original en este caso. Pero lo rechazamos todo el tiempo. Rechazamos las cruces, rechazamos el camino al Calvario y debemos recuperarlo porque esa es nuestra salvación. Bueno, entonces aquí está el Señor. No se presentó a la fiesta porque ¿qué va a hacer a esa fiesta judía donde lo que quieren es matarlo a Él? Es una falsa. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz sábado de pasión.